Les saluda Anabel León, profesora de la cátedra PC 0409, Sistemas de Costeo Gerencial. Siempre en la misma exposición de costos predeterminados, en esta oportunidad centraremos la atención y el análisis en los costos estándar, los cuales se calculan sobre una base de análisis de la eficiencia del uso de los recursos. Los objetivos que estaremos alcanzando con esta exposición será conocer y analizar la hoja de cálculo de costos, la contabilización por órdenes y por procesos, el análisis de variaciones, el registro y cierre de las variaciones y el estado de costo de los artículos producidos y vendidos. Los costos estándares son costos predeterminados basados en métodos más eficientes de elaboración y relacionados con un volumen dado de producción.
Los registros se hacen sobre la base predeterminada para cada uno de los elementos de costo. En sus objetivos vamos a alcanzar la precisión y oportunidad en la información, la estandarización de la producción, procedimientos y métodos, el análisis de las desviaciones, la mejora en el control de las operaciones y la determinación de un costo unitario confiable para la fijación de precios de venta, evaluación de los inventarios y establecimiento de políticas de producción. Vamos a considerar que son los costos ideales o circulantes. Son metas a alcanzar en condiciones normales. Existe el estándar ideal, precio más bajo, con un 100% de eficiencia. Y el estándar alcanzable, que considera precios normales, que la mano de obra no es un 100% eficiente, que se da un deterioro normal y que no se puede alcanzar el 100% de la capacidad. Por su parte, los costos básicos o fijos constituyen índices de comparación para control, son inalterables una vez que se han establecido. En el uso de los costos estándar consideramos que todos los costos asociados a los productos elaborados se basan en cantidades predeterminadas o estándares. Así tendremos el control de costos, el costeo de inventarios, la planificación presupuestaria, la fijación de precios y mantenimiento de registros, todos como elementos relevantes a considerar en la utilización de esta metodología. Los resultados de los costos estándar será que tendremos información oportuna, apoyo en el control interno, medidas de comparación, administración más económica, a pesar de su implementación más costosa con respecto a los costos estimados, así como también la adopción de políticas efectivas de ventas y producción, y por último la determinación anticipada de utilidades ante diferentes alternativas de producción. Los estándares de calidad vamos a considerar que desde la óptica de los proveedores tendremos niveles esperados de defectos en los materiales comprados, los procesos con niveles esperados de defectos en las etapas de producción, los artículos terminados con niveles de calidad de productos terminados y en la inspección pruebas y costos originados del rehacer el trabajo. Vamos a tener en esta línea, entonces, para el componente de los costos o de los materiales directos, vamos a considerar que vamos a enfocarnos en el precio y cantidad en la determinación de la mano de obra, de igualmente en precio y cantidad, y en cuanto a los costos indirectos de fábrica, vamos a determinar el precio, cantidad y volumen. En la contabilización general, los costos estándares se registran en adición a los costos reales, no los reemplazan. En lo específico, el inventario de trabajo en proceso se carga al costo estándar y las variaciones se registran en cuentas separadas. En cuanto a la presentación, para los estados financieros de uso externo, la norma permite registrar los inventarios al costo estándar y si es muy cercano al costo real. En un comparativo entre costos estimados y estándar, resumen, vamos a considerar, por lo tanto, que el costo estimado se ajusta a los históricos. El costo estándar, los históricos se ajustan al estándar. Las variaciones en el costo estimado modifican, rectificando las cuentas. En el costo estándar, las desviaciones no modifican el costo estándar, pero se analizan en detalle. El estimado se basa en la experiencia adquirida y un reconocimiento de la empresa. El estándar hace estudios científicos para fijar sus cuotas. En el estimado es más variable. En cuanto a las variaciones o desviaciones que se van a identificar, vamos a tener para materiales y manos de obra la variación de cantidad y vamos a considerar la de precio. Para las variaciones de los costos indirectos de fabricación, vamos a determinar 3 variaciones de naturaleza diferente, como lo es presupuesto, eficiencia y capacidad.
En los registros contables, la cuenta de inventario de productos en proceso es la única que posee cargos sobre una base de costo real y créditos sobre la base de costo estándar. Las demás cuentas están sobre la base de costo estándar. Las variaciones se cierran contra el costo de ventas porque se asume que el costo real y el costo estándar son muy cercanos. La cuenta de inventario de producto en proceso es la única que posee cargos sobre una base de costo real y crédito sobre la base de costo estándar, y es un aspecto que vamos a considerar en el ejercicio práctico que veremos posteriormente, en el cual también vamos a observar cómo la cuenta de costo de ventas va a asumir entonces el efecto de la variación. Las desviaciones de los niveles teóricos de eficiencia y de mano de obra y materiales vamos a considerarlas en el enfoque del porcentaje de eficiencia, cuya fórmula será producción equivalente por requerimiento teórico entre el requerimiento real. Así entonces vamos a iniciar la explicación de un ejercicio referente a la empresa Cosméticos Sociedad Anónima, que en el libro de texto se nos presenta iniciando con la hoja de costo estándar, donde se especifica para el producto limpiador número 60 que la base mensual presupuestada en términos de horas será de 4,400. Así se nos especifica en esta hoja de costo estándar los elementos estándar de los materiales, los elementos considerados a partir de dos materias primas, X y B. Para la mano de obra se nos va a considerar la especificación de los indicadores estándares en el nivel de dos operaciones, 1 y 2, y la carga fabril con respecto a los indicadores estándar. Vamos a considerar entonces que en el indicador de los costos estándar vamos a tener para materiales un costo de 28, para mano de obra de 22 y carga fabril de 30, estimando entonces que el costo unitario estándar por unidad de producto será de 80. Vamos a iniciar referenciando la información que adicional a la hoja de costo estándar se nos presenta en el enunciado, donde se nos indica que el inventario de producto en proceso inicial está conformado por 100 unidades, al cual aplicaríamos entonces los costos estándar para determinar su valor. Es importante considerar que también se nos indica en el enunciado que tanto la materia prima está acabada o se tiene un acabado del 100%, así como completa la operación número 1 en cuanto a la mano de obra. Sin embargo, se nos especifica que en términos de los gastos indirectos de fabricación, al tenerse acabada la operación 1, que corresponde entonces a 2 horas, vamos a devolvernos para especificar a qué se refiere. Si vemos la relación entre la mano de obra en términos de las horas que cada operación va a requerir y lo comparamos entonces con las 5 horas relacionadas con la carga fabril, de estas 5 horas al tenerse la operación número 1 completa, entonces referiríamos que son 2 horas. De ahí que entonces se nos refiere que la cantidad de unidades equivalentes para los GIF es de 40. En cuanto al inventario de producto en proceso final, también vamos a considerar el componente de 200 unidades en el mismo, e igual relación estaríamos considerando en el mismo en términos de que el material tiene el 100% de acabado. En cuanto a las horas de mano de obra directa, tenemos completa la operación 1, e igual hacemos entonces la referencia de las unidades equivalentes para los GIF, que estarían considerando 2 horas de las 5 ya completas. En cuanto al inventario de producto terminado, el enunciado nos explica que el inicial es de 50 unidades, el cual, llevado a los costos estándar, vamos a tener una valoración de 4,000.
de las unidades que se terminan y que entran a inventario de producto terminado son 900, que en cuanto a los precios estándar, entonces se valora estas unidades que ingresan en 72,000. Por su parte, el inventario de producto terminado final está conformado por 30 unidades, que con los costos estándar, entonces aplicados, tendrá una valoración de 2,400. También el enunciado nos dice que la empresa Cosméticos vende 920 unidades del producto que analizamos y por lo tanto, aplicando el costo estándar, el costo de estas unidades vendidas es de 73,600. También se nos indica que el precio de venta es de 150, por lo que entonces la venta de las 920 unidades conforma un valor de 138,000. En esa línea, entonces, consideraríamos que aplicando la metodología de ir construyendo los asientos de diario conforme fluye el costo estándar, también vamos a ir mayorizando, simulando las cuentas mediante cuenta T para efectos didácticos y una mejor comprensión y articulación del flujo del registro de los costos estándar. Por lo tanto, entonces vamos a relacionar que con los datos de los volúmenes de inventario, según se nos explica en el enunciado, tendríamos para el inventario de producto en proceso de materiales un saldo inicial de 2,800, aquí identificado. Para el inventario de producto en proceso de mano de obra de 1,000, para el inventario de producto en proceso carga fabril de 1,200 y para el inventario de producto terminado en su conformación inicial con un saldo de 4,000. Y estaríamos entonces prestos al análisis y el registro contable de cada uno de los elementos de costo que se van a dar en este flujo de información. En primer lugar, se nos plantea el asiento número 1 referente a la compra a crédito de materia prima. La entrada de materia prima o de insumos a la empresa, entonces se registra en la cuenta de inventario de materiales y suministros por 30,800 y al ser a crédito con una cuenta por pagar de 30,800. Referimos seguidamente el asiento de diario número 2. Vamos a analizar el registro de aquellas unidades que se llevan a producción en términos de insumos y cómo también la utilización de mano de obra y de la carga fabril que se aplica al proceso productivo. En la información que se nos presenta sobre el uso real o lo llevado a costos reales a producción, se nos especifica que la materia prima, tanto en su componente del material X como B, va a tener para el material X 2,100 unidades a un costo real de 8,50 y para la materia prima B de 2,950 a un costo de 3,75, con lo cual entonces sumariza los 28,912,5 que debitamos en la cuenta de inventario de producto en proceso materiales. Para la mano de obra se está llevando a producción entonces un total de 2,050 para la operación 1 a un costo de 4,50 y para la operación 2, 2,800 horas a un costo de 4,20, llevando en total entonces 20,985 que estamos debitando. Para el inventario de producto en proceso de carga fabril en el enunciado se nos dice que el costo real aplicado es de 25,400. Con base en ello, entonces, se estructura el asiento de diario acreditando las respectivas cuentas contables. Y vamos entonces a reflejar en nuestras cuentas T, mayorizando este asiento de diario número 2 en cada una de las cuentas de inventario de producto en proceso. El asiento 3 lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a registrar el inventario de producción terminada, lo que sale de producto en proceso para entrar al inventario de producto terminado según se nos especificó en el enunciado, donde para estas unidades, siendo 900, el costo, aplicando el valor estándar de cada uno de los elementos de costo, va a sumarizar 72,000.
De ahí que entonces debitamos la cuenta de inventario de producto terminado y damos entonces un movimiento crédito al inventario de producto en proceso, tanto de materiales por los 25.200, mano de obra por los 19.800 y carga fabril por 27.000. Y mayorizamos entonces este asiento de diario 3.1 en las cuentas T. El asiento de diario 3.2 va a reflejar la venta de las unidades, siendo que entonces se nos especificó una cantidad de venta de 920 unidades, cuyo costo es de 73.600 considerando los costos unitarios estándar para cada elemento de costo. Y tendríamos un precio de venta de 150, con lo cual el ingreso de cuentas a través de cuentas por cobrar, al ser una venta a crédito de 138.000 con la correspondiente cuenta, registrado el movimiento como un crédito por 138.000 y debitando entonces el costo de ventas y acreditando la cuenta de inventario de producto terminado, movimiento que estamos reflejando la salida en el inventario de producto terminado para el registro en la cuenta de costo de ventas. En el asiento de diario número 4 viene a reflejarse la cuenta liquidadora. A través de ella vamos a registrar un movimiento crédito en cada una de las cuentas de inventario de producto en proceso para efectos de registrar el valor del inventario final que nos está quedando entonces en el registro. Con este movimiento entonces estaríamos llevando el inventario de producto en proceso en materiales por 5.600, el inventario de producto en proceso mano de obra por 2.000 y el inventario de producto en proceso carga fabril por 2.400. Y tendríamos entonces registrado el asiento de diario con respecto al traslado a la cuenta liquidadora por la suma de 10.000 colones, en el tanto que estaríamos llevando entonces el efecto del valor total del inventario final. Es aquí donde viene entonces un paso muy importante, porque vamos a determinar a partir del saldo después de este asiento de ajuste, vamos a determinar cuál es la variación que se estaría dando. Entonces, subsecuentemente estaríamos haciendo la determinación del saldo y nos quedaría, por ejemplo, para el inventario de producto en proceso de materiales, un saldo de 912.5 al sumar el total de débitos y restar el total de créditos que tenga la cuenta hasta este momento. Con ello, entonces, lo que vamos a determinar, siendo un saldo deudor, es una supresión del costo estándar, el registro de real por el costo estándar. Vamos a encontrar el inventario de producto en proceso de mano de obra, donde es un saldo deudor de 185. Significa que los movimientos de registro del costo real han superado o son mayores al movimiento de registro del costo estándar. Por lo tanto, hay una subaplicación del costo estándar. En el inventario de producto en proceso de abril, vamos a encontrar una subaplicación del costo por tener un saldo acreedor. Este saldo que hemos determinado, este cálculo que hemos hecho entonces del saldo, viene a conformar las variaciones. En el tanto que entonces resumimos, la variación neta de materiales es de 912.5 y la vamos a llamar desfavorable porque en realidad tenemos que el costo real está superando el costo estándar, siendo el costo estándar un indicador de eficiencia y de determinación de una cantidad o una cifra óptima a alcanzar. En la variación neta de mano de obra también estamos entonces determinando la variación de 185 considerada desfavorable y la variación neta de carga fabril la vamos a considerar favorable en el tanto que lo real obtenido es menor al estándar. Vamos entonces al análisis de las variaciones con esta información que hemos determinado en este paso determinante. Vamos a considerar entonces la variación de materiales, precio y cantidad. Vamos a retomar lo que la hoja de costo estándar
reflejó para los materiales, porque de aquí vamos a tomar indicadores importantes para la determinación de las variaciones, tanto en precio como en cantidad, iniciando con la determinación de la variación precio. Observemos que estamos considerando entonces tanto el material X como el B. Vamos a referir la cantidad utilizada según se nos explicó en el enunciado y vamos entonces a determinar su cuantía en función del precio real pagado por cada uno de los insumos. Y vamos entonces a aplicar a las cantidades utilizadas el precio unitario estándar, tal y como se nos define en la hoja de costo estándar. Vamos entonces a hacer un comparativo de los totales de las cantidades reales utilizadas, tanto a precio real como precio estándar, y determinamos la variación. Si observamos, el precio real obtenido es superior al precio estándar. De ahí que entonces estamos encontrando una variación desfavorable. Y vamos a encontrar que el precio real para el insumo B es menor al precio estándar, por lo tanto es una variación favorable. Sin embargo, a la hora de determinar la variación neta, vemos que para el material X, ¿verdad?, es mayor y cubre entonces la del material B, por lo que de manera neta vamos a tener una variación desfavorable de 312.5. Procedemos ahora a determinar la variación de cantidad de materia prima. Un dato relevante para poder determinarla es identificar las unidades o la producción equivalente para efectos entonces de esta determinación. Vamos a resumir las unidades equivalentes considerando que se transfirieron y terminaron 900 unidades que están entonces consideradas en el inventario, que en el inventario final en proceso teníamos 200 unidades y en el inventario final en proceso 100. Recordemos que la materia prima estaba acabada o aportada en su totalidad al 100%. De ahí que entonces las unidades equivalentes son 1000. Al aplicar o multiplicar estas 1000 unidades para el material X, considerado en términos de horas estándar de 2, entonces obtenemos que la cantidad total estándar fue de 2000. Para el material B, entonces, considerando 3 unidades, entonces serían 3000. Y restamos entonces la cantidad real, ¿verdad?, que se nos ha indicado en el enunciado y determinamos entonces si hay un exceso o un faltante en términos de las cantidades. Observamos que para el material X la cantidad real fue menor y que para el material B la cantidad real, fue mayor para X y menor para B. Tenemos entonces en la determinación de la variación, ¿verdad?, para cada uno de los insumos, anotamos entonces el valor obtenido y le aplicamos el precio estándar según se nos da en la hoja estándar. Determinamos así la variación y obtenemos entonces que la variación neta fue desfavorable por un valor de 600. Tanto la variación en términos de precio como en la variación de cantidad, entonces lo neteamos a 912.5. También un indicador importante a determinar es el porcentaje de eficiencia. Como lo explicábamos al inicio de la exposición, tenemos que la fórmula para determinar el porcentaje de eficiencia en términos de la materia prima X sería entonces multiplicar la producción equivalente por el requerimiento teórico dividido entre la cantidad real. Para la materia prima X entonces sería la cantidad equivalente, 1000, por el requerimiento estándar que se nos da en la hoja de costo estándar, dividido entre las 2100 unidades reales que tuvimos. Entonces nos dice que es de un 76.2%, y nos indica para el material B que el porcentaje de eficiencia es de, en este caso entonces, un 101.6%.
En este caso, entonces, estaríamos haciendo el comparativo con los porcentajes de eficiencia estándar, ¿no? Y aquí es donde estamos observando que para el material X, ¿verdad?, se obtiene un porcentaje menor al estándar y para el material B se obtiene un porcentaje mayor en términos de eficiencia o de considerar en el uso de los recursos. Pasaríamos entonces al análisis de la variación de mano de obra, de precio y de cantidad. Entonces, sí vamos a retomar algunos indicadores que ya se venían analizando en términos de la aplicación de las diferentes fórmulas para el cálculo de las variaciones. Iniciaríamos con la variación precio, considerando las operaciones 1 y 2. Recordemos que la cantidad utilizada en horas para la operación 1 es de 2050 y la operación 2 de 2800. Este dato era lo que se nos daba en el asiento de diario número 2 como valores utilizados o aplicados a la producción. Y vamos a considerar entonces en esa línea también el precio que se nos dio para el asiento de diario número 2 registrado y también el precio unitario que se nos da en la hoja de costo estándar. Determinamos entonces la diferencia entre lo que sería el valor real y el valor estándar aplicado a la cantidad de horas utilizadas y observamos entonces los valores de la variación, que de manera neta entonces nos está indicando que hay una variación favorable arrastrada por la operación 1, donde vemos que el precio real fue menor al estándar. Inverso ocurre con operación 2. De manera que entonces tenemos una variación favorable de 465. La metodología para determinar la variación en la cantidad de mano de obra, entonces viene a considerar también la determinación de las unidades equivalentes. Recordemos que en el enunciado se nos dice que para la operación 1 tenemos un acabado total en términos de materia prima, en términos de mano de obra y de la conformación de la carga fabril. Para la operación 2 no tenemos la aplicación entonces de unidades equivalentes, o sea, no hay acabado en términos de la mano de obra. En esa línea, entonces, consideramos que las unidades que tienen el total de acabado entre la operación 1 y 2 fueron las terminadas, ¿no?, las que lograron pasar al inventario de producto terminado. Sin embargo, para el inventario final de producto en proceso y el inventario inicial de producto en proceso, tenemos únicamente entonces lo relativo a la operación 1. Así que para la operación 1, las unidades equivalentes serán, de 1000 y para la operación 2 serán de 900, las cuales multiplicadas por la cantidad estándar unitaria que se nos da en la hoja de costo estándar, entonces obtenemos las diferencias entre la cantidad total de costo estándar y la cantidad real en términos de horas utilizadas para cada una de las operaciones. Esta información entonces la traemos para hacer el comparativo y la aplicación sobre estos valores de diferencia o diferenciales para aplicarle el precio estándar según la hoja de costo estándar. Y obtenemos entonces la variación, siendo que en este caso la variación es desfavorable en ambos casos, ¿verdad? En el tanto que si observamos la cantidad real superó para ambas operaciones la cantidad estándar. Entonces, consideraríamos que la variación neta sumariza la variación de precio favorable con la variación de cantidad desfavorable, absorbiendo esta entonces el comportamiento de ser desfavorable para un valor neto de 185. Y tendríamos entonces ya determinada la variación de la mano de obra. Vamos entonces a la determinación de la carga fabril. En el caso de la variación de la carga fabril vamos a considerar, lo explicábamos anteriormente, la variación de presupuesto, eficiencia y capacidad. Retomamos igual los indicadores de la hoja de costo, siendo también relevante considerar el valor de lo utilizado
en la mano de obra en cada una de las operaciones y la determinación de las unidades equivalentes, que ya lo hicimos anteriormente para la materia prima y la mano de obra directa, que nos va a servir entonces como elemento para la determinación de las variaciones de la carga fabril. Consideremos entonces la variación de presupuesto de carga fabril. Aquí estaríamos considerando entonces los montos de lo aplicado en el asiento de diario número 2 por 25.400, según se explicó en el enunciado que era ese valor. Y estaríamos considerando el valor de la carga fabril presupuestada. En el encabezado de la hoja de costo estándar que se nos presentó en el libro de texto en la página 65 y también en la nota de página donde se explica la determinación de esta variación, se nos indica entonces que el valor presupuestado es de 26.400 considerando el costo unitario de 6. Entonces vamos a tener una variación, en este caso favorable. Observemos que entonces la carga fabril real fue menor a la carga fabril estándar. Luego vamos a determinar la variación de eficiencia de la carga fabril. Vamos a considerar entonces las horas reales, ¿verdad? Según se nos había indicado para cada una de las operaciones y las vamos a comparar o a restar desde las horas estándar. Recordemos que la producción equivalente nos indicó, ¿verdad?, que teníamos 1000 unidades, en este caso para la operación 1, y las unidades equivalentes para la operación 2 de 900, que entonces, aplicado a los requerimientos estándar de 2 y 3 respectivamente, obtenemos que las horas estándar son de 4.700, con una ineficiencia entonces de 150 por ser mayores las horas reales. Aplicamos entonces el precio estándar por hora de la carga fabril y obtenemos entonces una variación desfavorable en esta línea del análisis. Por último, vamos a determinar la variación de capacidad de carga fabril. Aquí vamos a considerar entonces las horas presupuestadas, fueron 4.400, y las horas reales. Entonces se nos habla de un desaprovechamiento, en este caso de 450, perdón, de un aprovechamiento de 450 horas. ¿En qué línea? Que si bien se habían presupuestado utilizar las 4.400, fuimos más allá, utilizando entonces la cantidad de 4.850. De ahí que entonces se habla de una variación de aprovechamiento, que aplicado al costo estándar de 6, nos habla de una variación favorable de 2.700, en la medida que hubo un mayor aprovechamiento, repito, de las horas. La variación total entonces nos indica que sería favorable a la hora de considerar o netear las tres variaciones. Y tendríamos con ello entonces determinadas las variaciones tanto para la materia prima, la mano de obra y la carga fabril. Veamos también la otra metodología de la cual contamos una lógica muy particular basada en las unidades equivalentes para llegar al mismo resultado en la determinación de las variaciones. Este segundo método nos lo viene explicando entonces el libro de texto, ¿verdad?, como una opción de trabajo para llegar a las variaciones y poder construir entonces el asiento de diario presto número 5 que estaríamos realizando. Pero detengámonos a hacer entonces el análisis de esta determinación. Nos dice como primer paso el cálculo de la producción equivalente por PEPS. Recordemos que la NIC 2 nos permite entonces aplicar esta lógica o metodología para la determinación de los costos del inventario de producto en proceso. Entonces tendríamos que el análisis lo haríamos para cada componente de costo y segregado, ¿verdad?, en las diferentes unidades o elementos que se nos vienen aportando. Materia prima X, materia prima B, operación 1, operación 2 y carga indirecta de fabricación. Y vamos a determinar entonces las unidades equivalentes. Consideraríamos entonces en esta relación
vamos a tener acá que las unidades terminadas en el periodo fueron 900. Por lo tanto, en las unidades que contienen todos los elementos de costo van a estar completas. Las unidades en proceso al inventario final, ¿verdad?, de producto en proceso, entonces consideraríamos que para materiales está completa y que tiene entonces la operación 1 ya completa. Y recordemos que el enunciado nos habló de que la carga fabril está completa en 2 horas de las 5 que corresponden por ser de la operación 1 lo que se tiene completo. Entonces aún estaría pendiente de agregar las 3 horas de la operación 2. En ese sentido, entonces retomemos cuando se determinó el inventario de producto en proceso, en este caso, tanto el inicial como el final, ¿verdad? Aquí estamos hablando entonces de las unidades del inventario en proceso final que correspondería entonces de las 200, el componente o la proporción que representa 2 de 5 horas, ¿verdad? Entonces es 2 entre 5 multiplicado por 200. Nos habla de las 80. El mismo razonamiento hacemos para el inventario de producto en proceso inicial, ¿verdad? Que tendríamos las 100 unidades aplicadas tanto para materias primas en un 100%, para la operación 1 en 100 unidades completas y para la carga la carga fabril estaríamos considerando las 40 unidades como producción equivalente. Y ahora bien, ya tenemos entonces la determinación de la producción equivalente para cada elemento de análisis. Retomamos en el paso 2 entonces este dato obtenido, lo ponemos entonces en la primera de las líneas como producción equivalente. Dice cálculo del costo estándar total, multiplica el costo estándar unitario por la producción equivalente. Entonces estaríamos aplicando, ¿verdad?, a esta producción equivalente lo que la hoja de costo estándar nos aportó para ese registro. En ese caso, entonces, estaríamos haciendo la determinación y obtenemos que el costo estándar total, ¿verdad?, sería este valor para cada elemento de análisis. Y vamos al tercer paso para el cálculo de la variación total que compara el costo real con el estándar. Entonces, retomamos los costos estándares totales y les comparamos entonces el costo real. En este caso, ¿verdad?, estaríamos anotándolo para cada uno o cada elemento, ¿verdad?, de costo en esa línea. Entonces, una vez que obtengamos, ¿verdad?, esta determinación, se hace la identificación de la variación total y tendríamos entonces el total por elemento de costo. Y observen que entonces estamos llegando precisamente al mismo dato después de que realizamos el asiento diario número 4 cuando se determinan los valores de la variación de cada uno de los componentes, ¿verdad? Entonces es el mismo camino, digamos, o el mismo resultado, perdón, al que llegamos, solo que por diferente camino de análisis, ¿verdad? Por siendo esta segunda metodología la que se determina a través del costeo equivalente. Ya una vez determinadas entonces las variaciones, ¿verdad?, específicas, vamos a trabajar con el asiento de diario número 5. Hagamos un resumen de lo trabajado hasta ahora, ¿verdad? Decíamos que a partir de los saldos que estimamos después del registro del asiento número 4, que aquí lo vemos reflejado en las cuentas de inventario de producto en proceso, retomaríamos, se determinó el saldo y así se pudo identificar el valor de las variaciones que íbamos entonces a registrar y que estamos entonces listos acá con este asiento número 5 para registrarlas, ¿verdad? También vamos a considerar, ¿verdad?, que las variaciones fueron determinadas, ¿verdad?, de manera específica, tanto para materiales, mano de obra y la carga fabril. De ahí que con toda esta información estaríamos ya realizando el asiento de diario y estaríamos entonces reflejando el movimiento en cada una de las cuentas. Vamos a trabajar entonces las cuentas de inventario de producto en proceso y vamos entonces a registrarles el monto determinado de la variación. Observemos que el inventario de producto en proceso de materiales
lo estaríamos entonces acreditando por 912.5. El inventario de producto en proceso de mano de obra lo acreditamos por 185 y el inventario de producto en proceso de carga fabril lo estamos debitando por 2.800. Y corresponde ahora sí el registro de cada una de las variaciones de manera segregada determinadas en las respectivas cuentas. Observemos, variación precio de materiales 312, entonces estaríamos debitando la cuenta de variación precio de materiales y debitaríamos también los 600 obtenidos en la variación cantidad de materiales. Mano de obra, estaríamos acreditando entonces la variación precio de mano de obra y debitamos la variación cantidad de mano de obra. Y por último, trabajamos con la carga fabril, la variación presupuesto de carga fabril con un crédito, la variación eficiencia de carga fabril con un débito y la variación capacidad de carga fabril por 2.700 y tenemos entonces listo el registro del asiento de diario número 5 y todas las cuentas entonces con su respectivo registro de la variación. Procedemos ahora con el registro del asiento número 6, que lo que hace es la reversión de la cuenta liquidadora. Observemos entonces cómo aquel débito que habíamos hecho en la cuenta liquidadora, ahora lo vamos a acreditar y la dejamos en 0. Y hacemos entonces la correspondiente reversión del asiento de diario que habíamos realizado, asiento de diario número 4. Y tendríamos acá entonces el débito que se aplicaría, para cada una de ellas, ¿verdad? Y dejamos entonces la cuenta liquidadora, como lo decía, con un saldo de 0. Y procedemos entonces con el asiento de diario número 7, que deja con un saldo de 0 todas las cuentas de variación. Y así entonces procedemos haciendo el movimiento en contrario, ¿verdad? Según la variación. Por ejemplo, variación de precio de mano de obra, lo estaríamos realizando por 465 como un débito, ¿verdad? Y así sucesivamente. Observen que en este asiento, tal y como lo referenciábamos, dado que la desviación que se da entre el costo real y el costo estándar es mínima, precisamente por el origen que tiene el costo estándar, ¿no? De estar sujeto o sustentado a una valoración técnica de efectividad, de eficiencia, de optimización, entonces la vamos a llevar siempre de manera muy cercana, esa diferencia, una brecha mínima, por lo tanto las variaciones las vamos a cerrar directamente a la cuenta del costo de ventas. En este asiento de diario entonces observamos que se hace un crédito a la cuenta de costo de ventas, o sea, disminuye el mismo. Y tendríamos un saldo de 71.897.5. Dato que se va a estar reflejando entonces en el estado de costo de los artículos producidos y vendidos. En este caso, observen cómo este saldo del costo de ventas es lo que estamos mostrando. En el estado, entonces, mostraríamos todos los costos reales llevados a producción con el asiento diario número 2, el saldo del inventario inicial, el del inventario final, y obtenemos entonces también la diferencia de lo que es producto terminado. Y obtenemos entonces el dato del costo de ventas de 71.897.5. Con ello entonces terminamos la explicación del registro contable del sistema de costo estándar por órdenes. Muchas gracias por su atención.